Bueno, ahora sí entonces. Hoy lo estamos hablando, son sobre microservicios, ¿sí? Y no me voy a enfocar tanto en sí en qué son microservicios, porque es medio genérico esa definición y no hay una definición súper clara, no hay una cuestión que te digan esto es un microservicio y lo puedas distinguir por esto, esto y esta cuestión. Sí hay una concepción a nivel general de lo que son los microservicios, que ahora vamos a charlar. Pero lo que más me interesa hoy de hablar es qué son las cosas que trae como malas, ¿no? Como desventajas, como malas comparadas contra otras arquitecturas que, por ejemplo, no sé si conocen todos lo que es un monolito, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a estar trabajando y comparándola mucho contra eso, porque es generalmente el monolito lo que primero se hace, lo que muchas empresas tienen, donde mismo ustedes para la facultad empiezan haciendo alguna cuestión, ¿sí? Al respecto de monolitos, y lo que es microservicios es todo como una gama de hypes que van empezando la industria a llevar, porque tiene un montón de cosas buenas, ¿sí? Pero al mismo tiempo no se charla mucho sobre todas todas estas cosas malas que tienen los microservicios, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ahondar en eso, ¿sí? Entonces, para el workshop de hoy lo que vamos a hacer es primero dar una tanda bastante teórica, ¿sí? Pero con bastantes ejemplos, así se hace un poquito más divertido. Después vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para empezar a entender cómo trabajar con microservicios y cómo hacerlos, que de ahí el que quiera va a hacer un endpoint, el que quiera va a hacer un frontend, el que quiera va a hacer lo que quiera, y vamos a entender un poquito mejor cuando se explique eso. Y finalmente vamos a terminar con buenas prácticas de cómo laburar con microservicios, ¿sí? Esto es un poquito el día de hoy. Bueno, siguiendo con lo que dice Ale, yo soy Alan Spiegel, ¿sí? Trabajo en Trocafone, que es donde estamos ahora, ¿sí? Como Engineer Manager. Básicamente, Trocafone, para que entiendan rápidamente, es un mercado del usado, ¿sí? Lo que busca es comprar a la gente celulares, ¿sí? Después le hacen todo un proceso de refurbish y después los termina vendiendo a la gente nuevamente. O sea, viene a reemplazar a lo que es un mercado libre, por ejemplo, que ahí es un marketplace que personas se conectan con personas, ¿sí? Y uno le vende el celular y otro lo recibe. ¿Por qué? Porque ahí, por ahí, el que vendió el celular no va a recibir la plata o recibe dólares truchos, que yo tengo un amigo que le pasó, de hecho. O puede pasar que cuando compras el celular después te llega a la mano y no le anda el wifi. ¿Y qué haces? ¿A quién le vas a reclamar? Es imposible. Entonces, lo que hace Trocafone es lo compra, ¿sí? Ellos lo compran y le paga a la persona, entonces ya se asegura del que vende el celular que está todo bien, ¿sí? Lo repara y tiene todo un proceso de calidad de una planta, una de las más grandes de Latinoamérica en Brasil, y después lo revende de nuevo a la gente, ¿sí? Yo puntualmente estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con la parte de la venta, ¿sí? Que en la venta hacemos un millón de cosas, un millón de puntos de venta, desde un e-commerce hasta tiendas físicas, hasta integraciones con Amazon, Mercado Libre y los diferentes marketplaces, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué son los microservicios? ¿Sí? Según Wikipedia, es una forma de construir aplicaciones como un conjunto de pequeños servicios. Bastante explicativo, ¿no? Y cada servicio se encarga de implementar un dominio. Esto por ahí es un poquito más interesante, que sigue siendo bastante abierto, bastante que no te define, pero habla un poquito de varias cosas que es importante entender. Un servicio que implementa un dominio, ¿sí? O sea, cada microservicio, cada servicio que va a estar volando en toda su arquitectura de microservicios, va a estar implementando solo una cosa. Y va a ser excelente, pero solo esa cosa, ¿sí? Esto es súper importante acá. Entonces, lo que habla la arquitectura de microservicios es tener un montón de servicios volando, que sean chiquitos dentro de todo, ¿sí? Y que implementen específicamente un dominio. ¿Qué es un dominio? Puede ser, por ejemplo, lo que es un pago, lo que es el manejo de los usuarios, lo que es el manejo de cualquier cosa, lo que se les ocurra. Por ejemplo, Netflix agarra y dice, mis dominios son subida de videos, bajada de videos, transcoding de los videos para transformarlos de un formato a otro. Cada uno puede implementar el dominio en sí y acotarlo tan chico como quiera o tan grande como quiera, ¿sí? Entonces, es ahí donde les digo que la definición en sí de microservicios no es que hay una sola y que decís, listo, voy a implementar microservicios y cae de por cierto que, voy a hacer esto, esto y esto, ¿sí? Y finalmente, una cosa también importante es que cada uno de estos servicios va a ser un proceso separado, ¿sí? Uno o varios en definitiva, después vamos a poder hablar un poquito de esto, pero va a ser un proceso separado, ¿sí? No es que van a estar todos corriendo sobre el mismo proceso, ¿sí? Y se van a comunicar por red, ¿sí? Se van a comunicar por networking. O sea, que entre los procesos se van a poder hablar y se van a poder comunicar por internet. Está diciendo esto, básicamente, ¿sí?
Ahora vamos a contar un poquito qué es lo que trae esta definición, estas cuestiones. Por acá más o menos, ¿se entiende? Ahora vamos a ver qué es un monolito en definitiva, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a comparar contra los microservicios, ¿sí? Según Wikipedia, es una aplicación contenida completamente en un codebase, ¿sí? Codebase es el código, un repo de Git, un repo de su código en sí. Entonces, toda esta aplicación va a estar corriendo ahí, ¿sí? Y va a estar, más que corriendo en realidad, va a estar puesta ahí adentro, va a estar escrita en ese codebase. Y todo lo que necesite esa aplicación para funcionar va a estar en ese código, ¿sí? Entonces, como decíamos, por ejemplo, en el caso de Netflix, el caso de la subida, el caso de la bajada, el caso de transformar un video en otro para diferentes formatos, todo va a estar escrito en el mismo código, ¿sí? Va a haber seguramente diferentes módulos, diferentes servicios, diferentes cosas adentro de ese código, cuestión de que quede lindo y que quede prolijo para poder mantenerlo, porque si no es imposible trabajarlo, pero igualmente va a estar todo ahí adentro, ¿sí? Entonces, para entrar un poquito en lo que es esto y para hacer un ejemplo breve para que se entienda, hoy lo que vamos a estar implementando, por ejemplo, o que vamos a estar charlando es un checkout. ¿Todos conocen qué es un checkout? ¿Alguien no conoce qué es un checkout? Perfecto, buenísimo. Un checkout en definitiva es la parte donde vos llegás, decís, che, yo tengo este carrito comprado, este pasaje sacado, esta cosa. Entonces, elegiste todo tu compra que vas a hacer en un e-commerce, por ejemplo. Llegás al paso donde tenés que agregar la tarjeta, agregar tus datos de persona, todas esas cuestiones. Y ahí se finaliza la venta. Es el paso entre que la persona eligió lo que va a comprar y hace la compra exactamente. ¿Sí? Es el último paso en definitiva de un e-commerce normal, sea e-commerce Mercado Libre, pueden tenerlo, Despegar, Trocafone, el que quieran, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementaríamos, por ejemplo, un checkout? Y solo la lógica de checkout y todo lo que tiene que ver con el checkout de finalizar la orden, ejecutarla, tipo, que quede realmente guardada esa orden, en un monolito quedaría una cosa así parecida. Quedaría dentro del mismo codebase, ¿sí? Dentro del mismo código y dentro de la misma instancia corriendo después, porque piensen que todo esto después tiene que correr, ¿no? En producción. Entonces, vamos a llamar que es producción o las instancias corriendo esta nubecita, ¿sí? Y todo el codebase, todo el código va a ser estos circulitos, ¿no? Que tenemos acá, que son los diferentes dominios que vamos a estar teniendo. ¿Esos son todos? Por ahí no, seguramente hay muchas más cosas. Por ejemplo, no tenemos usuario, pero bueno, no nos importa ahora, ¿sí? Para el modo de ejemplo vamos a ir con este dominio en particular que nos va a dejar terminar una compra, ¿sí? En cualquier e-commerce, que es en sí la lógica del checkout, ¿sí? Que seguramente tenga también la responsabilidad del frontend y tenga toda la que ver con cómo comunicarle y ayudarle a la persona a llegar a comprar. Pero después también tiene las órdenes en sí, que es lo que va a terminar creando, ¿sí? Una vez que se termine ese checkout. Va a tener los pagos, porque tienen que realmente pagar a Trocafone, a Mercado Libre, a Despegar, para que pueda ejecutar esa orden. Va a tener obviamente productos, entonces por ahí sacamos Despegar de la cuestión, porque no va a cerrar mucho en este ejemplo. Pongámosle a Trocafone. Va a tener los productos. Va a tener promociones, por ejemplo, que podamos computar, que podamos decir, ponete este código de descuento y vas a tener esto, o 2x1, o lo que sea. Y va a tener envíos, ¿sí? Pues cómo le llega el producto al cliente hoy en día. Todo eso va a estar metido dentro del mismo code, metido dentro de todo el mismo repo de GitHub o lo que sea, ¿sí? Y va a estar ahí conviviendo entre sí. Puede estar bastante lindo, bastante feo, depende de cada uno ahí, ¿sí? Pero en definitiva, se puede hacer bien y se puede codear bien y se puede terminar haciéndole un monolito copado también, ¿no? Eso creo que se lleva en la idea de que el monolito tampoco es en sí, por sí malo, ¿no? Entonces, si haríamos microservicios, ¿qué es lo que buscaríamos? Separar todos esos dominios y separarlos bien, ¿sí? Cuestión de que cada uno mantenga su responsabilidad y haga exactamente bien lo que tiene que hacer. Entonces, tendríamos por un lado el checkout, ¿sí? Que se comunicaría con los diferentes microservicios, como decíamos, por llamadas, y cada uno está corriendo en un proceso diferente, por eso en las nubecitas diferentes, ¿sí? Vamos a tener los pagos que van a hacer exactamente bien los pagos y van a saber cómo romperla con los pagos, pero no van a saber cómo hacer un envío o no van a ni entender que existe un envío. No les vas a importar directamente, ¿sí? Los promos de lo mismo, tipo, bueno, ¿existía un pago? ¿Tengo que pagarlo? No se va a responder esas preguntas, no va a entender de eso. Simplemente va a saber aplicar códigos de descuento, ¿sí? Y así con todos.
Entonces, más o menos se entiende por lo menos acá la idea de un microservicio y una arquitectura monolítica. Buenísimo. Y ahora sí, ¿por qué está tan de moda los microservicios? Me imagino que todos habrán escuchado microservicios y por eso también vinieron, ¿no? Y decían, che, bueno, que esto se está reusando y está buenísimo. Entonces vamos a explorar un poco qué son las ventajas que tienen los microservicios. Lo primero que nos permiten los microservicios es elegir tecnologías fáciles, ¿sí? Y ir cambiándolas, ir probando nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque yo en mi aplicación de checkout, por ejemplo, puedo usar JavaScript, tipo, y tener una API que responda a todas las llamadas a ese frontend. Después tener otra API de backend que sea simplemente para las órdenes, pero que esté codiada en Go o lo que sea. Y así pueden ir cambiando las tecnologías. ¿Por qué? Porque mientras que cada servicio haga exactamente bien lo que tiene que hacer y responda a las preguntas que le está preguntando los otros, o sea, a los requests que le mandan los otros, de la forma que tendría que responder, lo que pase ahí adentro es responsabilidad de ese dominio, es responsabilidad de ese servicio, ¿sí? Entonces, nos permite muy fácil elegir nuevas tecnologías. Y si queremos hacer uno nuevo, pum, agarramos y podemos elegir otra tecnología. A su vez, y eso por ahí se ve bastante claro, si falla uno, no falla todo. O sea, que yo suba un código a producción, por ejemplo, acá en el cuestión de promos, ¿sí? Y suba un bug y que haga que rompa todo y que me diga no computa ese descuento, que esto o lo otro. No va a ser nunca que rompa el checkout en sí. El checkout va a poder seguir ejecutando sus códigos, ejecutando su proceso, ejecutando todo lo que tenga que ejecutar, ¿sí? A su vez, y esto por ahí es un concepto más abajo que, no sé si todos conocen alta disponibilidad, el concepto de alta disponibilidad. ¿Alguien no? Buenísimo. Alta disponibilidad significa tener muchos servidores del mismo tipo, del mismo proceso, del mismo programa, ¿sí? De la misma aplicación, corriendo en paralelo. Cuestión de que si uno se cae, otro va a estar ahí respondiendo la misma cosa que tiene que responder. Eso lleva a un montón de otros quilombitos que tiene que haber adentro, tiene que ser stateless, tiene que haber un montón de cositas más que si querés después las charlamos, ¿sí? Pero la idea básica de eso es que haya muchos corriendo en paralelo, ¿sí? Cuestión de que si tenés si se cae uno, pum, levantás otro. Si hay mucho más tráfico, y por ejemplo, tráfico sería, hay mucha más gente pidiendo eso, mucha más gente haciendo más requests, por lo que sea, por la razón que sea, y a veces ni las manejamos nosotros, podemos subir nuevos, agregar nuevos. Entonces teníamos uno, ahora tenemos 8. Y después cuando ya no hay más gente que está pidiendo, volvemos a 1, por ejemplo. Eso nos permitiría pensar todo en alta disponibilidad, ¿sí? Nos permitiría esas cuestiones. Entonces, acá puntualmente los microservicios nos permite escalar exactamente las cosas que necesitamos escalar, ¿sí? Escalar me refiero a agregar más instancias, agregar más nodos, más como quieran llamarlo, más containers a toda esa cuestión, a ese servicio. Entonces, si tenemos arquitectura de microservicios, lo que nos va a permitir es eso. A su vez, cuando tengamos que deployar, solo podemos deployar una sola de las cosas. ¿Todos saben qué es deployar? ¿Alguien no? Perfecto. Si tenemos que deployar, si tenemos que subir el código a producción, vamos a tener que subir solo ese código a producción, solo ese microservicio se va a restartear, solo ese microservicio va a cambiar de A a B, ¿sí? Y no todos. Piensen que si tenés el mismo codebase, quieras o no, aunque hayas hecho un cambio solo en la cosa de pagos porque te faltaba una comita y tenías que agregar esto, listo, vas a tener que deployar todo en monolito. Pero en microservicios vas a deployar solo el servicio de pagos y los demás van a estar intactos. A su vez, es muy bueno para reutilizar, ¿sí? Los microservicios sirven muchísimo para reutilizar y, por ejemplo, en este caso, hoy en día estamos implementando un checkout que va a usar la API de pagos, el servicio de pagos, ¿sí? Pero si en un futuro queremos vender seguros o si queremos tener una tienda física o queremos hacer otras cosas, va a poder usar el mismo servicio de pagos que le va a proveer las mismas funcionalidades, ¿sí? Y va a poder terminar agarrando todos esos beneficios que tiene ese servicio, todo ese dominio en definitiva que tiene el servicio para utilizarse para otro dominio completamente diferente, ¿sí? Entonces, componiendo en definitiva los microservicios y utilizando que uno se le pega al otro, que uno le llega al otro, que esto, que lo otro, vamos a llegar a reutilizar muchos de estos servicios. ¿Cómo podría ser en el frontend haciendo objetos en vez de hacer todo de forma analítica dentro del frontend, tipo aplicando la misma metodología, por así decirlo? ¿En el frontend decís? Claro, sí. Sí, ahí después los vamos a ver, algunas cuestiones de frontend que después los vamos a charlar, pero sí. Y ahí igual por ahí si querés no va tanto desde los objetos, pero sí también.
facilidad de reemplazarlos también tiene, o sea, y eso también es súper importante, como es un componente chiquito, ¿sí? Y al principio seguramente empecemos con la lógica de pagos, que empezó siendo de una forma, empezó teniendo ciertas abstracciones que apenas empezamos con el servicio de pagos, se nos ocurrió un millón de cosas que por ahí algunas eran correctas, algunas estaban mal, directamente no sirven para lo que es la lógica de pagos y por ahí, por no conocer lo que es una lógica de pagos, un servicio de pagos, un dominio de pagos, nos faltaron ciertas abstracciones o nos faltaron ciertas cosas, ¿sí? Entonces, al no tener todo ese conocimiento básico, por ahí a veces, cuando pasan los años, decimos, che, esto está todo mal, todas las abstracciones que hicimos acá, le faltan un millón de cosas, le falta esto, le falta lo otro, acá, allá. Entonces, haciendo una arquitectura de microservicios, nos permite agarrar el componente de pagos y reescribirlo completamente, es decir, chau, tiro la mierda todo lo que estaba y pongo este nuevo, ¿sí? De nuevo, al ser chiquito, esa reescritura no va a ser tan grande, ¿sí? Y al tener una interfaz clara de comunicación contra los otros servicios, que la interfaz es lo que hablábamos de cómo se llaman entre uno y otro, ¿sí? También nos va a permitir, mientras que repetemos esa interfaz, esa comunicación que sea de la misma forma, nos va a permitir reescribir todo lo que hay por ahí adentro, ¿sí? Sí. ¿Qué pueden hacer de esa manera para manejar lo que es la continuidad operacional del negocio? Digo, para seguir procesando pagos cuando se están reemplazando los componentes. Bueno, son esas estrategias de deploy que hay diferentes y hay muchas cosas en el medio que se pueden poner. Tipo, después si querés charlamos para que no nos vayamos tanto, pero podés correr las dos en paralelo y mandar el tráfico a uno y después pasárselo al otro. Después hay bastantes flavors en el medio para hacer esa cuestión, pero siempre es una combineta de tener las dos cosas en paralelo y mandar todo el tráfico a una y después empezar a pasar gradualmente el tráfico a la otra y todas cosas así. Entonces, de esa forma te aseguras de que nunca pierdas la disponibilidad, ¿sí? Y finalmente, que por ahí es algo que no se ve tanto, no se habla tanto, o es difícil de ver si no les pasó, pero créanme, y es súper complejo trabajar con equipos grandes cuando todos tienen que tocar el mismo código, ¿sí? Entonces, teniendo microservicios, lo que le termina sirviendo es para organizarse muchísimo mejor con los equipos. Entonces, por eso es que las empresas grandes siempre terminan teniendo microservicios y dicen, ah, sí, el microservicio es lo mejor y esto y lo otro. Es porque si no, realmente no podrían escalar. Imagínense, no sé, de Netflix son 1000 personas, 1000 desarrolladores trabajando, todos tocando exactamente el mismo código. Y si yo estoy tocando esta clase y otro está tocando en paralelo, pero agregando otra funcionalidad, cuando yo quiero subir, ah, no, te falló porque este lo mergeó primero. Jodete, tenés que hacerlo todo de nuevo o tenés que refactorearlo para que ande esa. Imaginen esas cuestiones, imagínense ahí. Es súper complejo. Entonces, dentro de los microservicios nos podemos estructurar mejor y ordenarnos mejor para laburar, ¿sí? Ahora bien, algo tiene que tener todo esto, ¿no? Porque si es hermosísimamente bello, si es buenísimo, si es lo mejor que nos pasó en la vida, ¿por qué no todos están haciendo microservicios? ¿Y por qué no sería la cuestión por defecto? Y cuando, no sé, se bajan un repo de GitHub, ya directamente ya es una cosa hecha en microservicios o por lo menos muchos repos corriendo en paralelo para ejecutar cierta acción específica que se bajen. O todas las empresas y todos los TPS en la facultad los harían directamente con microservicios, ¿no? ¿Por qué es estas cosas que no es que todos tienen microservicios, sino es la cuestión por defecto? Y acá es donde empieza mi charla, ¿sí? Primero, los deploys son más complicados, ¿sí? Realmente, a veces puede ser bastante complejo. A veces no, porque a veces, como decíamos antes, no tenemos tanto quilombo. Pero, por ejemplo, vamos a ver este caso de uso que nos piden hacer. Acá decimos, queremos agregar en cuánto tiempo va a llegar el envío, ¿sí? Ok, simple. Tenemos un servicio de delivery, el cual va a poder saber cuánto tiempo va a tardar, se lo va a pasar al checkout para que se lo muestre el cliente y listo. El checkout de última le va a pedir al servicio de delivery y listo. Buenísimo, entonces el delivery lo puede codear, el checkout después lo agarra y lo implementa y sube, pues funciona todo bien. Pero también nos piden después, no, pará. Yo quiero que se guarde después cuánto tiempo va a tardar. Porque está bien, se lo muestro y buenísimo, pero después si yo se lo envío 8 días tarde o se lo envío muy rápido, de las dos formas estoy perdiendo. Una porque le puedo brindar un mejor servicio, otra porque estoy brindando un servicio de mierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo implementaríamos esto en un microservicio? Todos estos requerimientos. Simplemente agregaríamos el concepto de este tiempo. En el medio, por algún lugar donde está ahí, ¿sí? Agregaríamos el concepto del tiempo, ¿sí? Entonces, crearíamos esas abstracciones en nuestro código, agregaríamos estas cuestiones
Y cuando esté todo listo, pum, deployamos, funciona. Buenísimo. Entonces, subimos todos los cambios juntos, los frontends ya reciben eso, al mismo tiempo que el servicio de delivery, o el dominio de envíos, perdón, maneja todas esas cuestiones, ¿sí? Y sabe cómo calcularlas, sabe cuánto tarda, todo eso. Y las órdenes también van a empezar a guardarlo porque va a ser algo que se suba todo junto. Pero piensen qué pasa en microservicios. Y acá empezamos con una dependencia, si quieren, ¿no? Porque, ok, tenemos que subir esa lógica en BIOS, pero también al mismo tiempo la tenemos que guardar en las órdenes. Entonces, no se lo podemos mostrar hasta que las órdenes no estén listas, porque si yo no guardo eso en las órdenes, no lo puedo hacer. Pero al mismo tiempo, si el envío todavía no lo hizo, en el checkout no lo puedo mostrar. Entonces, empieza a haber una maraña de cosas y una organización extra que hay que meter, ¿sí? Para que estas cosas se puedan deployar. Obviamente que esto es una exageración, ¿no? Pero realmente les va a pasar cuando estén laburando en microservicios que tengan que pensar bien las features que quieran implementar, que tengan que entrar bien adentro de la cuestión y decir, ok, esto es responsabilidad de acá, esto es responsabilidad de allá, esto es responsabilidad de este, y decir, ok, ¿cómo vamos a subir esto? Que es una pregunta que antes ni nos hacíamos, ¿sí? Otra cuestión, no sé si todos conocen qué es un log. ¿Alguien no conoce qué es un log? Perfecto. Acá la cuestión de los logs es también un poco compleja, ¿sí? Uy, se me perdió una... Ahí está. Porque cada uno de los microservicios va a tirar sus propios logs, ¿sí? Y nosotros, obviamente, tenemos que primero reunirlos todos en algún lado para poder leerlos, porque si no, tampoco podemos estar entrando al servidor A, quiero ver los servicios, los logs del checkout, después quiero ver los logs del pago, quiero ver los logs de la orden, quiero ver los logs... Tenemos que reunirlos primero en un lado, ¿sí? Pero una vez que los reúno, yo también quiero entender, por ejemplo, dentro de un microservicio primero, ok, se enviaron 80 requests al mismo tiempo. ¿Qué log es de cada uno de esos requests? ¿Sí? Eso nos pasa también en lo que es en un monolito, ¿no? Por ahí no hay tanto un problema. Entonces, por ahora, estamos en el mismo tipo de problema, si quieren. Pero a su vez ahora, estamos agregando llamados externos y llamados a otros servicios, a otros dominios, ¿sí? Que van a tener otro tipo de logs, ¿sí? Y van a estar guardándose en otros servidores, en otras cuestiones. Entonces, yo necesito correlacionar esos logs de alguna forma para que entre request y request yo sepa, este log empezó acá, en el servicio A, después se lo pasó al servicio B este request, el servicio B también dependía del servicio C, ¿sí? Acá checkout, órdenes, promos y producto, todo ese flujo, ¿sí? Yo tengo que tener una forma de correlacionar esos logs y juntarlos, cuestión de que yo pueda entender el flujo completo, ¿sí? Para poderlo, por lo menos, ver y monitorear que está todo bien. Pero imagínense si hay un bug, y hay un bug en el servicio 3. ¿Qué hacemos ahí? Tipo, ¿cómo entendemos que fue en el servicio 3 o en el servicio 1? Porque en realidad me falló, pero me falló... No, yo no fallé, me falló el otro. Y el otro me está mandando un campo que me falta. Y no soy yo el que lo está interpretando mal. Bueno, ¿cómo vemos esas cosas? Ahí agrego una capa extra a lo que es el logging, ¿sí? De que quieran o no, es una complejidad que hay que suplir, ¿no? Porque si no se nos complica realmente demasiado entender todas estas cuestiones de comunicación entre servicios. Sumo una más. Dale. Vos ahí tenés el microservicio que puede inclusive estar escalado en diferentes nodos. Entonces capaz tenés 5 nodos que te anda bien y uno te anda mal. Y ese mismo deploy, con el mismo código, todo. Inclusive el log de un microservicio de una instancia puede ser diferente. Por alguna razón, o porque subiste la versión nueva. Entonces es la versión nueva. Es un problema de comunicación de ese nodo con Exacto. Sí, Exacto. Entonces es súper importante tener esto, esta correlación de los logs, ¿sí? Y en microservicios, entiendan eso, se agrega una capa más. A su vez, tenemos que estar monitoreando la infraestructura en general, ¿sí? Hoy en día existe Docker, existe Kubernetes, existe un montón de cosas, de tools copadas para hacer más simple todo lo que tiene que ver el manejo de la infraestructura, ¿sí? Pero al mismo tiempo, no nos podemos olvidar que tenemos que estar viendo y tenemos que estar asegurándonos que esté ok, porque más allá de que Kubernetes funcione excelente y te haga todo y te suba, te baje, te maneje todo lo que quiera manejarte, puede fallar o puede estar funcionando mal o como dice él, está fallando igual la conexión por atrás. No es que ni Kubernetes está teniendo problemas, sino que está fallando la conexión por atrás. Entonces tenés que estar viendo todas esas cuestiones, ¿sí? Entonces, acá, para dar un ejemplo de cómo podría ser un microservicio y adentrarnos un poquito más de cómo podría ser un solo microservicio, ¿sí? Un microservicio podría
tener esto, podría tener alguna parte sí, alguna parte no, que ahora las vamos a charlar, pero en definitiva puede tener un frontend, si queremos, ¿sí? Que esto se va a estar por ahí archivos estáticos guardados en algún servicio, por ejemplo este es un servicio de Amazon que nos permite guardar archivos estáticos. Después tendríamos una API de backend, ¿sí? En la cual todo ese frontend le estaría pegando y le estaría consultando todas las informaciones para mostrar, ¿sí? Esa API tiene estos simbolitos a propósito, porque eso es lo que hablábamos antes de que se pueda escalar, ¿no? Esto lo que se llama es un grupo de autoscaling en Amazon, en otros servicios, que el de Google y el de Microsoft, no sé cómo se llaman exactamente, pero en definitiva son grupos de autoscaling que permiten ese mismo servicio hacerlo en alta disponibilidad, ya desde la infraestructura, ¿sí? Entonces les permite subir, bajar lo que les hablaba antes de poner uno, sacar otro, eso es lo que le permite. Pero a su vez esa API de backend va a estar pegándole a una base de datos, por ejemplo, esta es una SQL, y a su vez puede estar guardando cuestiones en una cola interna, ¿sí? De ese microservicio, porque quiere ejecutarlo en otro momento o no es necesario que se ejecute ahora, entonces podemos diferirlo en el tiempo. Y a su vez, si hay una cola, seguramente vaya a haber un worker que esté consumiendo esa cola, ¿sí? Que es otro servicio, otro componente en ese servicio que va a estar ejecutándose, que va a estar chupando los eventos de la cola y ejecutándolos, ¿no? Seguramente también puede tener acceso a esa base de datos. Entonces, esto estamos hablando de un solo microservicio, ¿sí? Que en la arquitectura monolítica sería seguramente algo así parecido, ¿sí? Pero ahora bien, cuando empezamos en microservicios, esto empieza a crecer. De nuevo, no hace falta que todos tengan exactamente la misma forma, ¿no? Pero sí empieza a crecer. Algunos van a tener frontend, algunos no van a tener frontend, algunos van a tener backend, algunos no van a tener backend. Pero todos van a empezar a crecer y vamos a tener más componentes en el medio, ¿sí? Y después vamos a seguir agregando microservicios y va a seguir creciendo, ¿sí? Y después vamos a seguir agregando microservicios y va a seguir creciendo. Entonces, ahí están las complicaciones del monitoreo, ¿sí? Del monitoreo de esa infraestructura. No es tan sencillo como lo era antes, ¿sí? También tenemos llamados externos, ¿sí? Es lo que les hablaba en la definición básica de que un servicio se comunica a otro por medio de un llamado a través de networking, ¿sí? A través de una API que define el otro, ¿sí? En la cual nosotros vamos a poder consultarla y traer esa información que expone, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? De nuevo, a través de networking, a través de internet, en definitiva, ¿sí? Obviamente que es una red local, seguramente la donde estén corriendo todos los servicios, entonces no es internet de por sí, pero bueno. Entonces, los llamados externos nos van a introducir cierta cuestión, ¿sí? Ahora vamos a ver un código que, por ejemplo, es la primera versión en un monolito, en el cual este código lo que tiene de responsable es hacer el cálculo de un carrito, ¿sí? De cuánto es el total de un carrito. ¿Cómo podemos decir que es el cálculo total del carrito? Si le paso los ítems y le paso el tipo de delivery, va a sumar los precios de los ítems, ¿sí? Y le va a pedir un servicio de delivery que a partir de ese tipo de delivery y de los ítems me dé su precio, ¿sí? Porque de nuevo, lo estamos haciendo bien en el monolito, pero lo estamos haciendo bien. Entonces tenemos bien delimitado, ok, esto es de el carrito, pero después se lo paso al servicio de delivery para que me devuelva ese número. Pero directamente me lo devuelve, como ven acá, es todo sincrónico porque se suma y se suma el resultado directamente de lo que me devuelve esa función de calculate price, ¿sí? Ahora bien, cuando introducimos microservicios, delivery service ya no es en sí algo que esté en mi código, es algo que yo voy a consultar por una llamada externa. Entonces, ¿qué termina pasando? Lo primero que incluyo es asincronismo, ¿sí? Porque esa llamada ahora no se va a resolver sincrónicamente, no se va a resolver en ese momento. Apenas llame eso, se me va a computar y me va a devolver el número. Sino que me va a devolver una promise. ¿Todos conocen qué es una promise? Buenísimo. Promise es una ejecución a futuro de una acción en la cual en algún momento me va a devolver un valor o un error, ¿sí? Y ahí viene async y await a ayudarnos en JavaScript, ¿sí? Y lo que nos dice es, no te preocupes, si es una promise, poneme await y yo te simulo como que si sería algo sincrónico. Aunque no termina siendo totalmente, porque si falla, ¿qué puede pasar ahí? Hay una excepción. Entonces, en principio, el asincronismo por ahí lo podemos zafar así en JavaScript. Entonces, hoy está buenísimo, está todo bien. Pero con lo que hablábamos es de los errores. Ahora bien, puede fallar que el cálculo del delivery tenga un bug en el código y nos puede pasar también en el monolito, entonces falle porque no sé, hagamos una división por 0, por ejemplo. Pero ahora estamos introduciendo otra capa más
en el medio. Estamos introduciendo networking, estamos introduciendo redes. Que las redes de por sí son inestables. Nunca van a encontrar una red que sea 100% estable y puedan confiar 100% en esa red. ¿Sí? Y si están pensando eso, la van a cagar fuerte. Entonces, nunca hay una red que no falle. Entonces, los microservicios que estamos haciendo tienen que estar contemplando eso. ¿Sí? Entonces, nuestro código, en definitiva, es el que tiene que contemplar esos casos de error. Entonces, ese código ya cambia un poquito y se muta un poquito, ¿no? Entonces, acá ven que tenemos el calculate price, llamamos a la wait, entonces si falla, va a tener una excepción que después la vamos a devolver acá, por ejemplo. Puntualmente, vamos a enmascarar ese error y lo vamos a transformar en otro para que sea de nuestro dominio, para que sea algo ocupado, que esté todo lindo. Bueno, buenísimo. Pero igual, tenemos que manejar ese error y saber que existe esa posibilidad de error ahí, ¿no? Y a su vez, agrega overhead y lag. ¿Sí? ¿Todos conocen qué es lag? Overhead. Sí, me imagino, todos jugaron alguna vez a un jueguito en internet. Pero, básicamente, ese overhead es toda la llamada de red para ejecutar algo. ¿Sí? Ese lag termina siendo el tiempo de diferencia entre que antes tenía la llamada y la ejecución inmediata, y ahora, quieran o no, tengo, por ese overhead que hay en el medio, tengo un cierto lag. ¿Sí? Si después en el medio hay un millón de problemas que no se resuelve el DNS, y porque tarda en resolver el DNS no puede llamar instantáneamente al servicio del otro, y que esto, que el otro, introducís más problemas en el medio, o sea, más tiempo de ejecución podríamos introducir en el medio, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso también. Y a su vez, algo que estuvimos hablando, pero nunca lo dijimos, es que introducimos dependencias entre componentes, ¿sí? Pero son en este caso componentes externos. Y hay que tenerlos en cuenta acá. ¿Por qué? Porque cada microservicio y cada uno resuelve lo suyo y todo perfecto y todo lindo. Sí, en su código lo resuelve perfecto. Pero si estamos diciendo que, por ejemplo, el checkout tiene que pedirle a la API de ítems los precios y después al delivery los precios, el checkout de por sí no puede funcionar solo. ¿Sí? Si yo le voy a pedir al checkout, dame el total, y el checkout no tiene a los ítems, y no tiene a los productos, y no tiene a los envíos, no va a funcionar, no me va a poder devolver lo nuestro. Entonces, desde el lado del código, ¿sí? Hay que contemplar estos casos. Ahora, por ejemplo, estaríamos con el checkout summary, ¿sí? En el cual va a usar esa función que estábamos calculando antes, esa función que estábamos usando antes del cart total, para devolver al final del día un total. ¿Sí? Y eso es lo que está haciendo ese código. Buenísimo, es asincrónico, es toda la cuestión que queríamos hacer, pero tenemos que agregar un caso de uso más, que antes no existía. Ese caso de uso es, ¿qué pasa si cuando yo pido el cart total me devuelve el cart dependency error que tirábamos antes? ¿Qué hacemos? Tipo, ¿le muestro al usuario? ¿Le muestro al usuario y que se joda? No sé, hay que definirlo, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que tenemos que estar pensando y tenemos que definir antes de hacer la feature, ¿sí? Y tenemos que estar bien conscientes que pueden existir esos casos cuando vamos a estar implementando microservicios, ¿sí? Entonces, no es solo agregar código nuevo, dividirlo mejor, tenerlo en diferentes partes, sino también es agregar nuevos casos de usos a toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, muchas de estas cosas se solucionan con duplicaciones de datos. ¿Por qué? Porque digo, ok, listo, si mi servicio de checkout va a depender de otros servicios para responder sus llamados, digo, yo quiero que sea independiente, quiero que pueda responder por sí solo ciertas informaciones, ¿sí? Y por ahí las más básicas, por ahí las más complejas, decir, bueno, no, voy a depender del otro, y si me falla, le mostraré un error que intente de nuevo después. Pero, si, no sé, si no puedo entrar al checkout porque me está fallando otro lado, por ahí decís, es inaceptable, no puedo hacer eso. Entonces, muchas veces la solución que se hace es duplicar los datos, ¿sí? ¿Qué significa duplicar los datos? Y primero quiero pasar para una cuestión antes, que es qué son los datos y cómo se guardan esos datos en los microservicios, ¿sí? Que es lo que por ahora también estuvimos hablando. Cada uno de los microservicios va a guardar como quiera los datos, ¿sí? Y una regla básica también de toda esta cuestión es cada microservicio tiene su base de datos, no hay base de datos compartidas. Porque si es compartida la base de datos, es como compartir el código, es lo mismo. Estamos tirando el problema de un lado, pero no del otro. Y si uno quiere hacer esa modificación de una tabla, por ejemplo, y agregar una columna y otro no quiere porque se le rompe todo, se les caga, ¿sí? Entonces, terminan teniendo una dependencia muy, muy fuerte entre dos microservicios y comparten las mismas bases de datos. Y acá, ¿qué tipo de base de datos? Las que se les cante, ¿sí? Pueden agregar lo que quieran. Y no solo base de datos, sino también cachés en el medio. Que no sé si conocen lo que es el caché, pero si no después lo charlamos. Acá
En este caso, cada uno de los microservicios puede estar guardando como quiera. Algunos con documentos, algunos con key value, algunos con SQL, otros con caché en sí, con un main caché, un varnish o lo que sea. Cada uno puede estar guardando la información que quiera, como quiera. Porque en definitiva, mientras que yo responda a las preguntas que me quieren hacer, como calcular el precio del envío, ¿a vos qué te importa cómo guardo la data? ¿Sí? Entonces, ahí viene esta cuestión de la duplicación de esos datos. Porque si yo voy a estar duplicándolos, vean que voy a estar agregando en el servicio, por ejemplo, de órdenes, voy a estar agregando cierta información de los pagos. Porque, por ejemplo, a mí no me interesa cómo se ejecuta el pago en el servicio de órdenes, ¿sí? Y cómo se va a llamar al Mercado Pago para que me pague el pago, o a PayPal para que se haga el llamado de PayPal. Pero sí me va a interesar, por ejemplo, que tuve este pago, que si quiero cancelarlo, tengo que cancelarlo con esta referencia, y se lo tengo que pasar al servicio de pago con esta referencia, y por ahí alguna información más, ¿sí? Después lo mismo con las promociones, no me voy a guardar solo la referencia por ahí de la promoción, me voy a guardar cuánto fue el descuento aplicado por ahí, porque yo quiero tener rápido un summary para decirle, che, esta orden tuvo 10 pesos de los ítems, por ejemplo, entonces de los productos, entonces ya me estoy guardando 10 pesos de los productos, me estoy guardando 50 pesos del envío y tardó 80 horas, y tarda 80 horas en llegar a la casa de la otra persona. Después también la información de los productos y en sí del pago, ¿sí? Entonces, esa duplicación de datos nos va a ayudar a ciertas llamadas poder responderlas sin depender de otros, ¿sí? Pero dense cuenta que estamos introduciendo otra cuestión en el medio, que es duplicación de datos, que no es nada sencillo tampoco, ¿no? Y ahí ingresa otro problema además en la cuestión si hacemos esto, que es la sincronización de los datos, ¿sí? Porque ahora bien, yo puedo estar duplicando los datos por todos lados y buenísimo, anda rapidísimo, anda genial, no dependo de nadie, no dependo de nada. Pero ¿qué pasa? Si yo no sincronizo esos datos y no los mantengo actualizados, voy a estar haciendo muchas cagadas. Imagínense un servicio de órdenes que maneje si una orden se aprobó o no, para saber si lo tengo que enviar o no, ese producto. Y yo me guardo en el servicio para hacerlo mucho más rápido y decir, cuando se aprobó, guardate el pago que está aprobado y listo. Y lo dejamos ahí. Puede pasar que el pago agarre y se cancele porque alguien lo haga a mano, porque alguien ya me avisa y diga, che, me robaron la tarjeta, cancelame el pago. Visa lo cancela. Y la orden nunca se va a enterar. La orden nunca se va a enterar que se canceló el pago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si la orden nunca se entera, si nunca se actualiza en base al estado del otro servicio y yo lo tengo duplicado ese dato en mi servicio de órdenes, voy a estar regalando teléfonos, voy a estar regalando cosas, ¿sí? Y es súper grave. Entonces, como pasa eso, pasa un montón de cosas. No sé, si cambió la descripción del ítem y quiero que en todos lados se vea igual. Imagínense, si lo guardé el ítem por todos lados, entonces yo para hacer más rápido la orden me guardaba el nombre del ítem. Pero después, cuando quiero cambiar en todos lados y asegurarme que cambié en todos lados porque tuve un typo o le faltó un tilde o lo que sea, agarro, tengo que duplicar esos datos por todos lados. Es un quilombo esta duplicación, ¿sí? Y ahora entramos en otro tópico que también tiene toda esta cuestión, ¿sí? Que es otro problema introducido, si quieren, por la duplicación o la desagregación de los datos, que cada uno tenga sus datos y solo sus datos. Porque si yo tengo un monolito, por ejemplo, y quiero pedir de todas las órdenes cuántas cuotas pagaron, esos installment cuotas, en cuántas cuotas se pagaron, ¿sí? Listo, hago un select from orders, join payments, listo, y agarro los datos que me interesa de cada uno, ¿sí? Ahora bien, che, ¿qué pasa en una arquitectura con microservicios? No tengo ese join no está cerca. ¿Qué hago? 2 queries y después agarro los 2 Excel y los junto a mano. No, ya no es una opción eso, no va a escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan? No, listo, lo duplico el dato, entonces lo dejo en orden. Bueno, pero lo tengo que mantener actualizado. Entonces, ojo, toda duplicación va a venir y va a conllevar una sincronización de esos datos. Entonces, no van a querer en todo momento estar sincronizando, pero tampoco van a querer en todo momento no tener esos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Y al final del día también, lo que puede terminar pasando es empezar a tener como una jungla de tecnologías y formas diferentes de hacer las cosas, ¿sí? Porque decíamos, bueno, listo, cada equipo este equipo va a estar haciendo pagos, ese equipo va a hacer el checkout, ese órdenes, listo. Pero ustedes van a hacer los logs como se les cante. Ellos van a hacer las llamadas a otro servicio como quieran. Ustedes van a poner filtros para las búsquedas de los endpoints como se quieran. Y si cada uno empieza realmente a hacer lo que quiere, vamos a terminar en un quilombo tremendo, porque no va a haber una coherencia entre los diferentes servicios, no va a haber una forma única de hacer las cosas, por ahí no vamos a poder terminar relacionando los logs
porque no va a tener el mismo ID, no va a tener la misma cosa, no va a tener algo que los una. Va a haber un montón de quilombos en el medio y al mismo tiempo vamos a estar creando la rueda todo el tiempo, ¿sí? Porque cada uno va a estar haciendo a su forma lo que quiere hacer. Entonces, eso es algo obviamente que se puede evitar, pero a veces por ahí termina pasando, porque yo necesito esta cosa actualizarlo y no puedo actualizárselo al otro. Entonces, como el otro tiene escrito cómo se guardan los logs en sus códigos y yo tengo en el mío, nada, yo actualizo el mío y bueno, después él lo actualizará. Pero ese después lo actualizará, a veces nunca pasa también, ¿no? Entonces, después cuando él necesita lo mismo, tiene que agregarlo, o peor, necesita otra cosa completamente diferente y lo agrega sobre su otro código. Entonces, cada uno tiene una versión divergente de los códigos que habían hecho sobre, por ejemplo, para escribir logs, ¿no? Entonces, bueno, eso trae un montón de quilombos y al mismo tiempo las tecnologías, ¿no? Con esta facilidad de agregar nuevas tecnologías, hacemos cada uno una tecnología que quiera y, che, ¿qué pasa? Tipo, explota todo, tipo, uno tiene en Go, otro en Python, otro en Perl y solo hay una persona que conoce Perl. Entonces, ¿qué hacemos? Tipo, se sabe esa persona de vacaciones y ¿qué hacemos? Finalmente, si quieren, termina siendo todo, por esta vez, todas estas cuestiones, un toque más complejo toda esta cuestión, ¿no? Hay que tener un montón más de consideraciones, ¿sí? Y el agregar al final del día más componentes termina siendo más complejo el sistema, ¿no? Esto es una frase reveladora, ¿no? Pero al final del día, realmente pasa eso. Y no es que agreguemos más componentes porque agregamos más dominios, ¿no? Porque tenemos exactamente los mismos dominios y lo que codiamos antes en un lado, ahora lo estamos codiando en muchos lados diferentes. Pero sí, hacer todas esas cuestiones en el medio y todo lo que estamos charlando, agregan más pasos en el medio, agregan más cuestiones en el medio que hace que sea más complejo el sistema, ¿sí? Entonces, al final del día, es realmente más complejo toda esta arquitectura. Entonces, por ejemplo, si tiene que entrar una persona nueva al trabajo, o mismo ustedes van a entrar a un trabajo que ya sea hecho con microservicios, van a tener que aprender un montón de cosas, van a tener que aprender un montón de cosas que se pasan allá, que pasan acá, las llamadas, cómo pueden fallar y cómo no pueden fallar, que estos casos de uso nuevos que estamos agregando, más monitoreo de infraestructuras y van a estar viendo la infraestructura ustedes. Va a haber un montón de cosas nuevas en el medio que solo introduce por separar estos dominios, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es mejor trabajar en un monolito? Vamos a monolito y chao, listo, a la mierda. No, el monolito también tiene sus desventajas. Y acá si quieren vamos a repasar un poco las ventajas que tenían los microservicios, ¿no? Que obviamente es la ventaja de uno es la desventaja del otro. Pero para cerrar este tema, vamos a ver eso. El monolito no solo nos permite trabajar una tecnología, ¿sí? Entonces, ponle que elijamos JavaScript, porque nos encanta. Pero bueno, no sé, alguno tiene que hacer un procesamiento, por ejemplo un transcoding de un video y está muy ligado a lo que es la CPU, ¿sí? Entonces requiere mucha CPU requiere mucha CPU. Y lo que tiene Node es que es malísimo cuando tiene que ejecutar mucho procesamiento en CPU. Entonces decimos, che, bueno, por ahí para esto no está bueno hacerlo en JavaScript. Tenemos que ir a otro lenguaje. Pero bueno, no podés, porque está todo en el mismo lugar, ¿sí? Después, si falla uno y subimos un bug, por ejemplo, en el servicio, en el dominio que estamos codeando monolito, en el monolito de, por ejemplo, de promo codes, ¿qué pasa? Rompe todo. Tipo, un punto y coma que le faltó en un lado, te va a romper también la pantalla del checkout, ¿sí? A su vez, no se puede escalar por partes, entonces por ahí vamos a estar utilizando ineficientemente nuestra infraestructura, porque vamos a tener muchos servidores para pocas cosas que específicamente necesitamos escalar. Y por ahí podría ser un proceso más liviano, un montón de cosas en el medio, en el cual nos va a permitir bajar los costos al final del día en Amazon, ¿sí? A su vez, si hacemos un cambio pequeño, tenemos que deployarlo todo junto. Tenemos que compilar todo junto, ¿sí? JavaScript, si lo usamos plano directamente, no necesitamos compilar, entonces no es tanto un problema por ahí. Pero sí, por ejemplo, si empezamos a usar TypeScript o empezamos a usar otros lenguajes tipados o que necesitan compilación, sí vamos a tener esos quilombos, ¿sí? Entonces, tenemos que deployar todo de una. Entonces, toda esa maniobreta que estábamos hablando antes para que no se caiga lo que estamos poniendo en producción, tenemos que hacerlo para todo, tenerlo en cuenta para todo, ¿sí? Y a su vez, es súper difícil de organizarnos, ¿sí? Porque, de nuevo, lo que hablábamos antes, todos tocando el mismo código, realmente es complejo, y es complejo como lo ven en esta imagen. Realmente no venía pasando eso. A su vez, y esto por ahí es algo que no estuvimos charlando antes, que es algo que pasa mucho en los monolitos, y lo van a ver mucho si entran a un lugar que estén trabajando con un monolito, es que hay que tener mucha disciplina, ¿sí? Para trabajar en un monolito, y trabajar en un código que termina siendo grande al final del día. Sea monolito, sea no monolito, sea un microservicio que sea grande ya mismo también. Si hay mucho código, hay que tener mucha disciplina para separar bien los dominios,
no terminar acoplando las cuestiones, ¿sí? Generar las abstracciones correctas para que no tenga la orden no sea exactamente lo mismo que el envío y que si agregamos ese tiempo en el medio no quede acoplado los dos, cuestión de que realmente cada uno maneje su dominio en particular, ¿sí? Y todas esas cuestiones. A su vez, tiende mucho por estas cuestiones de no tener esa disciplina o no realmente estar constantemente viendo las mejores prácticas o la mejor cuestión para hacer eso y sacar algo rápido, ¿sí? Terminamos agregando deuda técnica, ¿sí? A toda esa cuestión del monolito, ¿no? Que también, ojo, puede pasar en los microservicios, ¿no? Pero al ser un único código y todo gigante en lo mismo, esa deuda técnica impacta más al final del día, porque impacta para todos lados. Entonces, lo que termina pasando muchas veces es que por este acoplamiento, por esta deuda técnica que vamos acumulando con el tiempo, vamos empezando a generar features más lentas cada vez. Terminamos desarrollando mucho más lento las features nuevas, porque tenemos que considerar, bueno, si yo cambio esto acá, me va a pegar acá, entonces tened cuidado que cuando lo testes esto también, acordate, porque acordate que esto puede romper. Y a veces no vamos a testear eso, a veces nadie nos va a decir eso, vamos a subir un cambio por acá y decimos, che, ¿qué onda? ¿Por qué está esto acá? Y no va a explotar, ¿sí? Eso muchas veces pasa. Entonces, ¿en qué quedamos con todo esto? No hay ninguna buena, no hacemos nada, nos vamos de vacaciones y no hacemos nada. Bueno, no. La cuestión acá es que no hay una respuesta simple, no hay una respuesta correcta también, ¿no? No hay una única respuesta correcta. Si alguien puede hacer todo un microservicio y hacerlo un monolito y hacerlo súper lindo, súper entero y súper perfecto y todo, va a ser buenísimo, ¿sí? Si alguien quiere ir a microservicios y tiene en cuenta todas esas cuestiones y tiene un equipo que pueda también manejar todas esas cuestiones, va a estar perfecto también, ¿sí? Depende de cada uno, ¿sí? Depende de cada uno entender todas estas cuestiones, entender las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de las dos formas de hacer, que también hay otras más, ¿sí? Que después podemos charlar si quieren, pero hay un montón más, y entender qué es lo mejor que se aplica para nosotros, para lo que estamos haciendo, para nuestro TP de la facultad, para nuestra aplicación en el laburo, para nuestra aplicación en nuestra vida personal, lo que querramos, ¿sí? Finalmente, si quieren como recomendación que les puedo decir, y que por ahí es lo que terminan haciendo en la facultad todos, solo que nunca lleguen al segundo paso, es empiecen por un monolito, empiecen haciéndolo todo junto. ¿Por qué? Porque eso les permite hacer todas las cosas muy rápido. Dejan de considerar todos esos problemas que hablamos antes, de monitorear un montón de cosas en paralelo, de tener problemas de correlación de logs, de llamados externos que son innecesarios por ahí al principio, si una lógica va a ser chiquitita, ¿sí? Y después empiecen a evolucionar en microservicios, una vez que se sientan preparados, una vez que hayan visto ciertas otras cosas. Y así mismo, los microservicios que creen, por ahí que no sean tan micro, que no sean tan chiquititos, ¿sí? Porque si son muy chiquititos, también van a tener ciertos quilombos. Entonces, esos microservicios también empiezan a ser como unos mini monolitos. Mini monolitos de parte de los pagos. Y después de los pagos, por ahí pueden dividirlo. Esto es para mercado pago, esto para otro. Y cada uno empieza después a desagregar más también en diferentes microservicios dentro de un dominio que anteriormente habían pensado, este es el dominio de pagos, ¿sí? Entonces, si quieren como consejo que les puedo dar es esto, pero después de nuevo, depende de cada caso, depende de su experiencia, depende del equipo que estén laburando, depende de un montón de factores que quieran hacer, y las dos van a ser correctas. Elegir una o la otra va a ser correcta.